Bien, continuando con la exposición del artículo jurídico, por último el capítulo 3 sobre acerca del conflicto constitucional y sus formas de solución. En este capítulo vamos a mencionar lo que es los conceptos y las definiciones o los elementos que caracterizan a lo que es un conflicto constitucional. Se dice que el conflicto constitucional se produce cuando una persona o un órgano público, por su acción u omisión, genera un resultado de infracción valórica, formal o sustancial, de preceptos o principios contenidos en la Constitución política. Bueno, como hemos señalado y vamos a poner el ejemplo de cuál está sucediendo en nuestra actualidad, en nuestra nación, las leyes o los problemas que tuvieron los legisladores al promulgar leyes que van contra la Constitución, ¿no? Señalando, citado en los medios de comunicación, que supremos jueces constitucionales referían que esas normas son leyes anticonstitucionales, las últimas promulgadas por el Poder Legislativo. En ese sentido es lo que genera lo que es el conflicto constitucional entre los diferentes órganos públicos o como también personas, ¿no? Bueno, siendo así, la existencia del conflicto constitucional implica así el quebrantamiento de la Constitución, y su presencia en el mundo jurídico exige accionar los mecanismos previstos y establecidos por el sistema para establecer su plena eficacia y así poder velar por la supremacía constitucional. Vamos a citar un autor, el cual señala Rubén Hernández Valle, en su obra de Derecho Procesal Constitucional, señala que ésta estudia los instrumentos que el Estado, en palabras de propio instrumentos de la jurisdicción constitucional, es decir, la magistratura y los procesos constitucionales destinados a solucionar los conflictos constitucionales. Bien, y quiero también reiterar, como anteriormente les he mencionado, que fue quien primero postuló a la solución a través de los tribunales establecidos. Con ello afirma que se garantiza jurisdiccionalmente la eficacia y la norma suprema. Bien, llegando a un punto 2, a un punto fundamental de lo que es el análisis de la clasificación. Voy a hacer una pequeña clasificación de los conflictos constitucionales. Tenemos entre los poderes públicos. Por ejemplo, ello ocurrirá cuando el uso de su potestad pública, un poder invada atribuciones del otro. Por ejemplo, la ley decide materias que son propias de la Constitución, el Ejecutivo dicta reglamentos en materia de reserva legal o cualquier de ellos ejerza su jurisdicción. Como ya cabe señalar que hemos mencionado el ejemplo sobre acerca que se pueda promulgar, por ejemplo, leyes que vayan en contra de la Constitución, ¿no? En esos casos es lo que se genera los conflictos constitucionales entre los poderes públicos. También tenemos los conflictos entre el Estado y los particulares. En este sentido, ellos se producirían cuando el Estado, al no usar su autoridad, violente cualquiera de los derechos que a los habitantes de la nación les asegura la Carta Fundamental, o cuando estos alteren sus actos de estructura y estabilidad del Estado. A eso nos referimos, que a un cierto ciudadano se le quebranta las leyes establecidas que tenemos plasmadas, tipificadas en la Constitución Política del Perú. En ese sentido, el Estado no puede ejercer la autoridad para hacer prevalecer estos derechos constitucionales. Conflicto entre particulares. Se produce cuando el sujeto, por su acción o omisión, violenta las garantías constitucionales de otro, llamémoslo en delito, ¿no? En agravio o en criminalidad. Puede decirse en general tales conductas están sancionadas como delitos, y para conocer de ellos su competencia las tienen los tribunales comunes, ordinarios, que mencionadas acá, jurisdicción y competentes, que hemos señalado que algunas veces puede llegar hasta llegar a una Suprema Corte de un tribunal constitucional. Bien, un tercer punto ya para ya casi finalizando nuestra exposición, las principales características del conflicto constitucional. Vamos a destacar unas 3 principales características para diferenciar qué son los conflictos y los conflictos constitucionales.
En la A, pues, el conflicto constitucional es un conflicto nacional que hoy tiene por solución pacífica que es resuelto por un tercero, y denominémoslo el juez, que puede surgir, como se dijo, entre particulares y el Estado o entre poderes públicos y propios del Estado. El conflicto constitucional presupone la existencia de un ordenamiento jurídico contemplado en lo esencial por la Constitución política, sin el cual se puede exigir un conflicto susceptible al ser resuelto jurisdiccionalmente. Y C. Puede ser objeto de este conflicto toda violación constitucional susceptible de protección jurisdiccional, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, un pequeño realce sobre las formas de la solución del conflicto constitucional, en los cuales tenemos diferentes mecanismos de solución de conflictos para evitar, por ejemplo, lo que es la autotutela, que anteriormente, en base a la historia, se nos ha señalado que se realizaba la autotutela, pero no era una buena solución de conflictos por acción directa de uno de los sujetos involucrados, sino que más bien pretendía buscar el autoritarismo y buscar el beneficio de cada persona por sí misma. Bien, también tenemos la autocomposición, como ya bien saben, y es una forma de solución de conflictos que opera cuando las partes entre las cuales se produjo le ponen fin directamente mediante un acuerdo de voluntades que lo extinguen, ¿no? Como ya sabemos, acuerdos mutuos para desarrollar y llevar lo que es solucionar el conflicto. Y por último, el proceso. En realidad lo que actualmente se denomina o se lleva en nuestra actualidad y en muchos países de Latinoamérica. Se define generalmente como un conjunto de actos procesales unidos por la relación procesal que normados por un procedimiento tienen objeto de solución de un conflicto de interés de relevancia jurídica como efecto de cosa juzgada. Bien, finalizando, vamos a pasar al capítulo 4, que son las conclusiones y reflexiones que hemos llegado. Sin estar más claros y directos, podemos establecer entonces que a nivel de Latinoamérica se han desarrollado diferentes, o a través de la historia se han desarrollado diferentes formas y teorías en las cuales los estudiosos han llegado a perfeccionar lo que es el derecho procesal constitucional para llegar y hacer velar con un fin supremo, el cual es velar por la supremacía de la Constitución, la Carta Magna, que finalmente es la que nos avala o nos da el poder o lo está escrita, tipificado nuestros derechos fundamentales y tutelado el régimen de un órgano de Estado que puede desarrollarse bajo leyes compuestas para un libre desarrollo social. En ese entender, doctor, doy por finalizado mi exposición acerca del artículo desarrollado y muchas gracias.